Buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy mis compañeras Viviana Valdí, Priscila Vega y mi persona Nichel Arias les expondremos acerca de los PICs y el papel de Alemania en la Unión Europea. A lo largo de la exposición vamos a tomar en cuenta las crisis que cada uno de los países involucrados experimentó y vamos a explicar la forma en que estos fueron rescatados por medio de algunas reformas que fueron implantadas. También abordaremos el papel importante que protagonizó el país alemán en el escenario mundial. Para entrar un poco en contexto, debemos comprender quiénes son los PICs. Los PICs es un acrónimo utilizado durante la década de 1990 para referirse a los países del sur de Europa que forman parte de la eurozona. Estos países son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Estos han sido grandes protagonistas de la crisis de la deuda soberana en la eurozona y estos países han dado mucho de qué hablar debido a que de una forma u otra han necesitado ayudas supranacionales para evitar un impago de deuda soberana o la quiebra del sistema financiero. Por otra parte, y con respecto a los antecedentes de esta crisis, debemos tener en cuenta que la crisis financiera internacional se dio en el año 2008 y esta tuvo origen en el problema de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Esta se extendió después afectando no solo toda la economía de ese país, sino también la de otras naciones, principalmente a miembros de la Unión Europea. Debemos tener en claro que un crédito o una hipoteca subprime es una modalidad crediticia del mercado financiero de Estados Unidos que se caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago superior a la medida de los restos del crédito. Cabe destacar que esta crisis financiera del 2008 es la mayor desde la Gran Depresión de 1929. Esta crisis, aunque en un principio las economías emergentes casi no fueron afectadas, con el paso del tiempo las repercusiones financieras y reales del debacle las alcanzaron. Al mismo tiempo, de manera particular en Estados Unidos, ocurrió un proceso de profundización de la innovación financiera que se retroalimentaba de la expansión del crédito. Este impulsaba la innovación financiera que buscaba incrementar la rentabilidad de los recursos financieros que podían obtenerse con relativa facilidad. La innovación financiera, a su vez, permitía mayor disponibilidad de recursos para los agentes económicos. Por otra parte, las autoridades monetarias y financieras de Estados Unidos no consideraban al déficit de cuenta corriente como un problema, ya que la productividad había estado aumentando y las empresas de ese país estaban obteniendo utilidades importantes, sobre todo en las del sector financiero. Las condiciones parecían demostrar que el déficit de cuenta corriente era consecuencia de un fenómeno de equilibrio, ya que presentaba mayores entradas de capital por la mayor productividad y las utilidades de las empresas tenían que ocasionar déficit de cuenta corriente como contrapartida. Una economía del tamaño de la estadounidense con el sistema financiero más dinámico y desarrollado del mundo, se creía que se podía acomodar fácilmente a dicho déficit. Sin embargo, con la expansión acelerada del crédito y la innovación financiera tenían un lado oscuro que las autoridades financieras y monetarias de Estados Unidos relegaban por considerarlo no importante, ya que se retroalimentaban porque había una regulación laxa ante las prácticas, en varios casos eran muy dudosos, que prevalecían en el sistema financiero. Estas instituciones, por otra parte, con operaciones over-the-counter no reguladas, se expandieron de forma significativa porque era donde se ubicaban las grandes ganancias. Las mismas instituciones bancarias y crediticias sujetas a la regulación buscaron la manera de crear otras instituciones conocidas como shadow banking. Estas con el fin de no tener que sujetarse a una regulación bancaria más estricta. Aquí yace el problema de información asimétrica, el cual es usual en el sistema financiero, ya que ocasionó que muchos inversionistas no se dieran cuenta de los riesgos de activos respaldados por productos surgidos de la innovación financiera, ya que invertían en cierto sentido a ciegas y estaban felices con sus elevados rendimientos en el contexto de crédito fácil y bursatilización inmediata. Por otra parte, se trataba de generar la mayor cantidad de hipotecas para poder bursatilizarlas y deshacerse del riesgo, casi con independencia de la capacidad de pago de los acreditados, pero muchas instituciones financieras empezaron a operar con crédito
de muy corto plazo y tenían pasivos importantes fuera de sus balances, lo que creó una enorme vulnerabilidad sistemática. La crisis se produjo cuando empezaron a caer los precios de los bienes raíces al incumplir los deudores con los pagos de sus hipotecas, en su mayoría de baja calidad crediticia, y aquí, como comúnmente decimos, el castillo de naipes se empezó a derrumbar, ya que el contagio se hizo presente debido a no conocerse la magnitud de las instituciones financieras. Se llegó a paralizar el crédito y esto provocó una crisis sistemática. El problema parecía ubicarse únicamente en Estados Unidos, pero este se extendió rápidamente a otras partes del mundo, principalmente a otras economías avanzadas, así como hacia las emergentes. Para atender la situación económica y financiera crítica, las economías avanzadas, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, recurrieron a tomar medidas que nunca habían sido vistas, como denominado quantitative easing, en las que la política monetaria otorgaba facilidades de crédito y crédito en cantidades extraordinarias a las instituciones financieras para así evitar crisis de liquidez y posterior paralización de la economía. Ahora bien, para entender más a fondo lo que fue la crisis de la deuda soberana dentro de la eurozona, es necesario tener en cuenta ciertas generalidades, dentro de las que se destaca el hecho de que mucho antes que estallara la crisis financiera de los Estados Unidos, los países periféricos de la eurozona, sobre todo los PIGS, venían arrastrando una serie de factores económicos poco positivos, sobre todo en su déficit. Esto provoca que con la llegada de la crisis financiera internacional, esta situación económica se agudice a niveles que en otros países de Europa no se experimentaron. Básicamente porque los países periféricos, como los PIGS, se veían muy beneficiados de los créditos que se les otorgaba para mantener en cierta forma sus economías estables, por lo que a la hora en la que se detienen estos flujos y se deja de recibir esta inversión, se da un receso en las economías de estos países muy agudo, que provoca una acumulación excesiva de la deuda, más teniendo en cuenta que estos estados buscan la forma de rescatar su sistema bancario, y esto implica acudir a préstamos muy altos, que no solo aumentan los niveles de deuda, sino que también implican una serie de medidas de austeridad que provocan que el nivel de su economía no se recupere en cierta forma. Y dentro de este contexto es necesario tener en claro que al ser una zona de integración monetaria, se van a tener ciertos factores dentro de los países, que se van a presentar factores en común dentro de los países, como lo es la recesión económica, el déficit público, la deuda externa, la reducción de la calificación del riesgo, rescates financieros, medidas de austeridad y el aumento de los intereses de los bonos. Respecto a la crisis italiana, esta es considerada como una de las más agudas dentro de la zona euro, debido a que esta comienza a desarrollarse mucho antes del 2008. Y bueno, entre los principales factores que incentivan la crisis en este país se encuentra la gran inestabilidad y corrupción política que el país presenta. Esto repercute a nivel económico debido a que los constantes cambios de las autoridades políticas en el poder no le permite al país generar las políticas adecuadas ni necesarias que responden a las demandas tanto del sector económico como social. Lamentablemente, toda esta situación provoca que no se le transmita la estabilidad ni la confiabilidad necesaria a los inversionistas para que con sus empresas inviertan en el país y se genere una fuente de ingreso estable. Unido a esto, el país presenta un estancamiento productivo bastante grave. Los niveles de desempleo son bastante altos, se refleja un débil capital humano, en el que incluso el paro juvenil llega al 40%. La población joven
dentro de su mayoría no alcanza ni los estudios, no alcanza ni los estudios necesarios, ni llegar a laborar, por lo que también existe una marcada precarización de los derechos laborales, y todos estos factores explican el por qué el país cae en recesión 3 veces durante una sola década, en 2008, en 2010 y en 2018. Todos estos factores también conducen a una deuda pública que va cada vez más en aumento, y que se vuelve cada vez más insostenible cubrir por parte del Estado italiano, ya que debido al aumento del desempleo y la precarización laboral, no se logra estimular una economía necesaria para sacar al país de la crisis. La crisis financiera española básicamente surge a raíz de una crisis inmobiliaria desmedida, incentivada y generada por el gobierno. Prácticamente esto debido a que antes de que España ingresara a la zona euro, el Estado se había comprometido a generar una mayor urbanización de su territorio, abaratando así los precios de los terrenos. Con el ingreso de España o la Unión Monetaria, el Estado aprovecha los créditos baratos que genera esta unión para financiar toda esta construcción de viviendas y de obras públicas que realmente no contaban con la demanda requerida, por lo que se acaba generando una burbuja inmobiliaria que, con la llegada de la crisis internacional del 2008, genera un mayor endeudamiento debido a que se cortan los créditos al país, y la situación se agudiza en 2009, cuando, en lugar de buscar generar las políticas necesarias para dar respuesta a esta crisis de deuda y a esta crisis inmobiliaria, el Estado más bien se niega a la existencia de la crisis y genera planes de inversiones públicas que solo generan y aumentan el déficit y la deuda. La particularidad de la crisis española es que se dice que con o sin crisis financiera internacional, España hubiera padecido una crisis de todas formas por las inversiones desmedidas e irrecuperables que desde la entrada de la eurozona esta venía ejerciendo. La crisis griega, más conocida como la depresión griega, es posiblemente el caso más arduo dentro de la zona euro. Esto debido a que Grecia incluso no contaba con las condiciones impuestas para formar parte de la eurozona, debido a su gran déficit fiscal provocado por la falta de reformas económicas y políticas. Sin embargo, el Estado genera un esfuerzo para modernizar su economía, generar un crecimiento suficiente para poder ingresar a la eurozona, y así fue. En 2002 ingresan. Sin embargo, eso no redujo la carga de la deuda pública, pero el país aprovecha el financiamiento y los intereses tan bajos que promovía o que otorgaba la Unión Monetaria, y comienzan a desatar mayores gastos públicos, como lo fue el caso de los Juegos Olímpicos en 2004, que generó grandes gastos y un mayor endeudamiento del país griego. Tanto así que, debido al mal manejo de la economía, en 2008 cae la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad de la deuda griega, y se detiene el acceso al crédito, por lo que en 2009 se agudiza la crisis debido a que estallan los niveles de corrupción y el pánico al desmantelarse las cifras reales del déficit griego, que pasó de un 13% del PIB a un 113%, lo cual claramente se reduce drásticamente la calificación del riesgo de la deuda griega, incluso a tal nivel que se cree que puede llegar a ser una deuda impagable, por lo que en 2010 el gobierno debe solicitar no un rescate, sino
3 rescates financieros para evitar caer en default. Estos rescates son solicitados en 2010, 2013 y 2015. Hasta el día de hoy, el endeudamiento de Grecia permanece y se llega a dudar si en algún momento el país contará con las condiciones necesarias para poder salir de su crisis. La crisis de Irlanda es una crisis muy particular debido a que este país es el país de la Unión Europea que mayor crecimiento económico había logrado consolidar. Sin embargo, al igual que España, este país o los bancos de este país apuestan porque el mejor negocio se basaba en una mayor construcción de vivienda y de obras públicas que generó una burbuja inmobiliaria y que con la crisis financiera internacional se frena ese acelerado crecimiento y genera una crisis bancaria que da paso a una recesión económica. Básicamente esto debido a que, como lo mencioné anteriormente, Irlanda, al igual que España, apostó por construir en un mercado o construir más de lo que el mercado demandaba. Y bueno, todo esto generó que con la crisis inmobiliaria sus bancos se cayeran en un déficit del que el Estado debía de rescatarlos, por lo que tuvo que acudir a una inyección de 500.000 millones de euros financiada desde el exterior, lo cual degrada la calificación de riesgo y el deterioro de sus cuentas públicas, y es por esto que después de años de que el Estado irlandés reconoce o trata de negar la ayuda financiera internacional, solicita un rescate por parte de la Unión Europea y del Banco Monetario Internacional por 85.000 millones de euros para lograr recapitalizar sus bancos y sanear sus finanzas públicas. La crisis de Portugal, al igual que otras crisis ya anteriormente mencionadas respecto a los PIGS, se basa en un déficit público bastante marcado e incentivado durante generaciones por inadecuadas e imprudentes gestiones administrativas que promovían también el sobregasto. Es por esto que Portugal tampoco cumplía con los requisitos para formar parte de la eurozona. Sin embargo, la particularidad de este país es que sí se implementaron medidas para intentar reducir dicho déficit. De hecho, en 2010 se implementan 3 programas de ajuste económico que incluye el aumento de impuestos, la rebaja de salarios de los funcionarios públicos, la congelación de pensiones, recortes del gasto e inversión estatal y la privatización de bienes públicos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, ninguno fue lo suficientemente exitoso para disminuir dicho déficit y generar mayores ingresos al país. Más bien, estas reformas lo que crearon fue un ambiente político tenso y controversial entre las partes que se oponían a seguir ejerciendo más reformas o los que optaban mejor por acudir a un rescate internacional por parte de la Troika. Sin embargo, esto era algo demasiado conflictivo debido a que muchos se negaban a ceder su soberanía y someter a las estrictas medidas de austeridad generadas por los mismos. Es por esto que la situación se agudiza en 2011 cuando el jefe ejecutivo José Sócrates renuncia tras el rechazo del Parlamento portugués al cuarto plan de austeridad, lo cual aumenta la presión de los mercados sobre la deuda. Y finalmente en 2011 se decide optar por un rescate financiero de 78 millones de euros, pero la particularidad de este rescate es que con la llegada al poder de António Costa, el presidente socialista, toma una posición de anti-austeridad para dar respuesta a la crisis, lo cual llama la atención a nivel internacional, sobre todo porque las medidas que se establecen en contra de los alineamientos estipulados por la Troika realmente empiezan a tomar buenos resultados y los niveles de crecimiento económico aumentan a tal nivel que se puede comenzar a saldar la deuda. Bueno, como hemos visto a lo largo de la presentación, la crisis ha tenido un impacto importante en los diferentes países de la eurozona. Cada país ha percibido de diferente forma la crisis,
Han implementado reformas y medidas según su situación y recursos disponibles. A continuación voy a hablar un poco del proceso que han vivido los países en la última década. Como modo de introducción, es importante mencionar la Troika, que es un tipo de organismo que está compuesto por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Durante este periodo de crisis se enfocó en analizar la situación económica de los diferentes países y velar por el cumplimiento de las condiciones de los préstamos financieros que han sido otorgados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Si estas condiciones no se cumplen como corresponden, el país pierde la financiación. Ha llegado a ser muy criticada. Se ha dicho que las desigualdades y la pobreza han aumentado por todos los recortes de beneficios sociales y por la poca atención para aliviar la crisis. Se ha enfocado también en críticas como la falta de legitimidad, transparencia y preparación de este sistema. Grecia fue uno de los países más golpeados por la crisis. Recibió un préstamo de más de 100.000 millones de euros por parte del Fondo Monetario Internacional y otros países de la eurozona. Como respuesta a esta ayuda, debía implementar un programa de reformas estructurales para la economía griega y estaba pactado a través de 3 memorándums. Entonces, el primer memorándum se llevó a cabo en el año 2010 y se enfocó en las reducciones salariales y de pensiones, reformas en el sistema de administración tributaria y los mercados como el laboral y el financiero. El segundo memorándum se da en el 2012 y estuvo compuesto por la reducción, el control y el seguimiento del gasto público, también sobre las privatizaciones y la racionalización de la administración y la contratación pública. Y por último, el memorándum 3 se da en el 2015 y lo que buscaba era la estabilidad financiera y poder implementar políticas estructurales para poder mejorar la competitividad y el crecimiento. Después de 3 planes de rescate para el año 2017, Grecia había tenido una mejoría. Sin embargo, para el 2020, la deuda pública griega supera el 200% del PIB. Ahora vamos con el caso de Italia. Las medidas iniciaron en el 2011 con la aprobación de un plan de ajuste de 47.000 millones de euros para el periodo entre 2011 y 2014. Además, se aprobó un proyecto para poder incorporar en la Constitución un equilibrio presupuestario. Para el año 2016, el país aprueba un plan de rescate de 20.000 millones de euros para poder apoyar a los bancos que estaban teniendo dificultades financieras y también aprobó la distribución de 5.000 millones de euros en bonos públicos para que pudieran apoyar su liquidez. Para lo que fue el año 2017, se aprueban 5.400 millones de euros para el Banco Monte dei Paschi di Siena para poder reforzar el capital, llevar a cabo una reestructuración y poder deshacerse de los préstamos no productivos. Italia lleva aproximadamente 2 décadas sin un crecimiento económico, una de las razones por las cuales la crisis golpeó tanto el país. Actualmente la deuda italiana llega al 134% y se espera que con toda esta situación de la pandemia supere el 160%. Con respecto al caso de Portugal, en el 2010 el Parlamento Europeo aprueba la primera parte de una serie de reformas para poder hacer frente a esta crisis y fueron conocidos como los programas de estabilidad de crecimiento. Entonces, el primero se enfocó en reducir el gasto militar y social, lo que fue el aumento de impuesto a la renta y se da lo que conocemos como el congelamiento de salarios y la privatización de bienes públicos. El segundo, se da un aumento del IVA y del impuesto a la renta de personas físicas. Y por último, el tercero,
aumenta el IVA de un 21% al 23%, se dan rebajas en los salarios de los funcionarios, congelación de las pensiones y se da una reducción en el gasto e inversión estatal. Portugal fue rescatado una vez por el plan de la Troika y como consecuencia el gobierno portugués tuvo que recortar el gasto público de 4.700 millones de euros para lo que fue el 2014 y en los últimos años ha aumentado los salarios, las pensiones, ha financiado a pequeñas y medianas empresas. El crecimiento del turismo ha permitido mayores oportunidades de empleo. A pesar de todas estas medidas positivas y de una buena recuperación, aún Portugal posee una de las deudas más altas de la eurozona. Ahora, con el caso de España, para lo que fue el periodo de 2008 y 2009, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo el Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo. Lo que buscaba era mejorar la actividad económica con diferentes proyectos y obras públicas. Se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para poder regular y proveer de ayuda financiera a los bancos que estaban siendo afectados por la crisis, pero no tuvo mucho éxito. En el periodo de 2010 y 2011 se congelaron las pensiones, se dieron recortes salariales y se da un aumento de los impuestos. En el 2011 se puso en marcha una segunda fase de reestructuración financiera. Para lo que fue el periodo de 2012-2013, el país solicitó un plan de rescate financiero y tuvo un préstamo de 100.000 millones de euros y fue supervisado por la Troika. Para el 2012 se aprobó la subida del IVA y se da la reducción de los pagos extras de Navidad y la disminución de los días festivos. Igualmente en todos estos años ha tenido un crecimiento, pero igualmente se encuentra con una deuda pública. Y por último, el caso de Irlanda. Irlanda fue el primer país de la zona euro que entró en recesión y fue el segundo que pidió rescate tras Grecia. Y fue el primero en que pudo lograr dejar atrás la Troika y tener una recuperación bastante rápida y positiva. Esto se le atribuye mucho a lo que es el tigre de Celta, que fue una medida de largo plazo que se venía implementando desde los años 80 y que permitió enfrentar de mejor manera la crisis. Las primeras medidas que se llevaron a cabo fueron en el 2010, con la reestructuración de su banca al aprobar un rescate de 85.000 millones de euros de parte del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Y por medio del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, Irlanda recibió ayuda con un programa que contenía 3 elementos. El primero era tener una estrategia en el sector financiero para poder tenerlo mejor capitalizado. La consolidación fiscal para que las finanzas públicas del país se encontraran en un camino sostenible a medio plazo y una reforma estructural para poder aumentar la competitividad y el fortalecimiento de la economía. Para finales del 2013 sale oficialmente del plan de rescate del FMI y la Unión Europea. Para lo que fue el 2014 ya comienza a modificar su régimen fiscal para poder reducir los impuestos de las multinacionales, para poder generar un mayor atractivo en la inversión extranjera. Muchos comentan que la rápida recuperación de Irlanda se debe más que todo a que la crisis se concentró en el área inmobiliaria y no en lo que fue el déficit público. Irlanda desde 2009 ha tenido un aumento del 75,4% de su PIB, una cifra que pasó de los 164.000 millones de euros hace una década a tener más de 288.000 millones en el 2018. Ahora bien, vamos a hablar acerca del papel de Alemania en la Unión Europea. Para entender el papel que este país poseía en la Unión Europea, se debe primeramente comprender que este país se encontraba con un gran auge económico previo a la crisis del euro. Esto debido a que el país alemán implantó una serie de medidas
las cuales no eran beneficiosas para todo el país. Es decir, existía una gran brecha de desigualdad, ya que beneficiaba económicamente a las grandes empresas, mientras que la economía de los trabajadores, quienes dependían de beneficios sociales, atravesaban un estancamiento. Todas esas características del modelo de crecimiento contribuyó a generar la famosa crisis del euro. Alemania, junto con otros países superavitarios, creó los desequilibrios que llevaron a los mercados de capitales a buscar mayor rentabilidad para sus ahorros. Es ahí donde los propios mercados de activos, principalmente el inmobiliario, se mantenían bastante estancados. Los bancos y los ahorristas aspiraban a beneficiarse con el aumento del precio de los activos en el extranjero. Cuando se produjo el impacto de la crisis en septiembre del 2008, Alemania creyó que solo se vería afectada de modo marginal, pero la realidad fue distinta. Los bancos alemanes sufrieron masivamente las consecuencias y las exportaciones del país colapsaron más tarde debido a la gran recesión mundial del 2009. Cabe destacar que incluso uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, conocido como Lehman Brothers, cayó en quiebra. Y a partir de ahí, la crisis se expandió por el resto del mundo. En ese momento, Alemania se unió a otros gobiernos con el fin de adoptar políticas contra la crisis, los cuales se destinaban a rescatar a los bancos y estimular la demanda. Sin embargo, insistió en establecer programas nacionales separados y se negó a coordinar esfuerzos. Alemania y otros estados-nación subestimaron por un lado el grado de integración alcanzado por el sector financiero europeo y por el otro sus implicancias para la responsabilidad de los gobiernos en sus casos de insolvencia. El Producto Interno Bruto del país alemán decayó significativamente porque su economía dependía y depende de las exportaciones. La baja en el comercio mundial arrastró consigo la maquinaria exportadora de Alemania, mientras que los países periféricos disfrutaban de un alto crecimiento impulsado por el aumento de la deuda privada. La economía alemana atravesaba una etapa de estancamiento y ahorro. Consecuentemente, los países deudores comenzaron a mostrar elevados déficits por cuenta corriente y contrastaban con el gran superávit de exportaciones de Alemania. Aquí, la crisis financiera detuvo abruptamente el acceso a nuevos créditos y al crecimiento. Sin embargo, la drástica disminución del PIB fue seguida por una recuperación bastante marcada en los años 2010-2011, lo que configuró una recesión en forma de V. Alemania fue la única economía importante cuyo desempleo tendió a reducirse durante la crisis. Muchos de los alemanes creen que la fuerza de la industria manufacturera evitó una mayor recesión, y su importancia para restablecer el crecimiento y la competitividad se resalta ahora en numerosos países como Estados Unidos y Brasil, y la propia Comisión de la Unión Europea hace que Alemania aparezca como un modelo. Por otra parte, y respecto a lo que concierne a la crisis de algunos países de la eurozona, Alemania cumple un rol muy importante en todo lo acontecido. Esto debido a que Alemania, a diferencia de otros países de la zona euro, se encontraban bastante bien en términos macroeconómicos, con un crecimiento en recuperación, un desempleo en retroceso y un presupuesto cercano al equilibrio. Por esto, al ser Alemania uno de los países que se encontraba con cierto balance económico, el futuro de la Unión Europea depende totalmente de las decisiones de Alemania, ya que en realidad es el prestamista de última instancia de la zona euro. Pero Alemania se encuentra en un gran dilema, si pagar la factura de los PICs o romper el euro, ya que el futuro de la moneda única, en este caso el euro, se encuentra en juego. La periferia pide ayuda incondicional, pero los alemanes a la vez desean que sobreviva, pero no a cualquier precio. Alemania tiene, por tanto, grandes incentivos para seguir sosteniendo en pie la unión monetaria con el respaldo de su solvencia, pero no está dispuesto a darla a cualquier precio. Es decir, no mediante rescates soberanos incondicionales, eurobonos o la unión bancaria sin cesión de soberanía previa. Lo que Alemania pide para ayudar a salvar a los países de la zona euro son medidas mucho más fuertes y con poca flexibilidad. Por otra parte, hay una serie de posibles soluciones y escenarios. Primeramente,
los contribuyentes alemanes no están dispuestos a cargar con las facturas de los países en problemas sin que exista un mecanismo creíble y efectivo para controlar estrechamente sus cuentas. Por otra parte, existe el factor tiempo, y es que aunque la canciller Angela Merkel cediera a las pretensiones de los países del sur, este complejo y arduo proceso tardaría meses e incluso años en estar plenamente operativo, y el riesgo sigue inminente de que Grecia salga del euro y que España e Italia precisen ser rescatados a corto plazo, lo que hace prácticamente inviable esta opción. En tercer lugar, se puede ver a Alemania como el principal avalista de eurobonos, y la mayoría de analistas coinciden de que en este mecanismo se traducirá un mayor coste de financiación para Berlín y una menor nota crediticia. Aparte, la última opción y la menos factible es que se dé la ruptura del euro, pero esta ruptura también tendría un importante coste para Alemania, debido a la elevada exposición de su banca a los países periféricos y al previsible desplome que sufrirían sus exportaciones. Y como mencionamos anteriormente, Alemania dependió y depende de sus exportaciones, por lo cual no sería para nada funcional para este país. Sin embargo, es por esta razón que Alemania juega un rol importante, ya que necesita que el problema sea superado en el ámbito nacional y continental para poder continuar con su modelo de crecimiento basado en las exportaciones. Estos escenarios implican la disposición de financiar de un modo sostenible el déficit de los países deudores, lo que convertiría a la Unión Europea en una unión fiscal y de transferencias. Pero el gobierno de Angela Merkel se ha opuesto a este tipo de solución, ya que tampoco contaría con el apoyo de la población alemana. Pero por otra parte, las reformas recientes realizadas a la arquitectura económica y monetaria de Europa a instancias de Alemania, el cual es el principal país acreedor, se da mediante la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, conocido también como el Pacto Presupuestario, el cual fue iniciado en el año 2012. Con esto, Europa poco a poco ha ido intensificando su unión, aunque con controles estrictos sobre los presupuestos nacionales.